En esta segunda parte de la progresión 14 nos enfocaremos en analizar el impacto de los procesos electorales más allá de la jornada electoral. Exploraremos cómo los resultados se traducen en cambios políticos y sociales a nivel comunitario, así como en la actuación de las nuevas autoridades. También discutiremos el papel del Estado y las relaciones de poder en la consolidación de una democracia representativa y participativa. Las metas, categorías y subcategorías que vamos a revisar son las siguientes. La primera meta: analiza la articulación del Estado con la sociedad y las implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales para identificarse como ciudadano y agente de transformación de los problemas de su comunidad. La categoría que revisamos es el Estado y sus subcategorías es autoridad, poder, gobierno y formas de democracia, representación, participación. La siguiente es población, territorio y soberanía y la subcategoría de ciudadanía. La siguiente meta es: analiza las dinámicas sociales y las implicaciones de las relaciones de poder para intervenir en distintas situaciones y circunstancias. Su categoría son las relaciones de poder y la subcategoría es control económico y político, sistemas, instituciones políticas y democracia. La siguiente subcategoría es partidos, grupos y opinión pública y la siguiente relaciones internacionales. Esta segunda parte nos permitirá reflexionar sobre cómo los procesos electorales no terminan con el conteo de los votos, sino que representan el inicio de transformaciones que afectan la vida de las comunidades. Además, analizaremos cómo las relaciones de poder influyen en la gobernanza y en la capacidad de las nuevas autoridades para implementar políticas públicas inclusivas y justas. Así es que, acompáñenos a descubrir cómo las elecciones moldean el presente y el futuro de nuestras comunidades. Comenzamos la sección número 2, autoridad y poder en la gobernanza postelectoral. Los procesos electorales no solo determinan quiénes ocupan los cargos públicos, sino también cómo se ejerce la autoridad y el poder. Es en este punto donde la legitimidad de nuevas autoridades se pone a prueba frente a los desafíos de gobernar en un entorno complejo y diverso. La autoridad como fundamento del poder. La autoridad política, basada en la legitimidad otorgada por las elecciones, es clave para garantizar una gobernanza efectiva. Sin embargo, esta legitimidad debe mantenerse mediante la transparencia y la rendición de cuentas. Ejemplo: en México, muchos municipios, los presidentes municipales se enfrentan expectativas inmediatas de cumplir con sus promesas de campaña. Si no logran responder a estas demandas, pueden perder rápidamente la confianza de sus electores. Hablemos de los desafíos de la autoridad en contextos locales. En el ámbito local, las autoridades suelen enfrentarse a problemas estructurales, como la falta de recursos, la corrupción y la tensión entre diferentes grupos sociales. Estas dificultades limitan su capacidad de gobernar eficazmente. Por ejemplo, en estados con alta diversidad cultural como Oaxaca o Chiapas, las autoridades enfrentan el reto de armonizar intereses de comunidades indígenas, rurales y urbanas, lo que requiere un enfoque inclusivo y dialogante. Hablemos de la reconstrucción de poder desde la ciudadanía. El poder no es estático y en una democracia debe estar constantemente regulado por la ciudadanía activa. Esto significa que los ciudadanos no solo votan, sino que también supervisan y exigen el cumplimiento de las funciones públicas. Por ejemplo, las consultas populares realizadas en temas controversiales, como el Tren Maya, muestran cómo la participación ciudadana puede ser un contrapeso efectivo a decisiones unilaterales de las autoridades. Ahora veamos la relación entre la autoridad y el poder en el contexto postelectoral, lo cual requiere un equilibrio entre la legitimidad institucional y la capacidad de las autoridades para adaptarse a las demandas de la población.
Este equilibrio es esencial para garantizar una gobernanza que realmente responda a las necesidades de la comunidad. Siguiente sección. Gobierno y democracia en la alternancia del poder. La alternancia en el poder es una característica esencial de las democracias modernas. Permite renovar las estructuras gubernamentales, abrir espacios para nuevas ideas y, en teoría, consolidar una mayor representación de la ciudadanía. Sin embargo, también plantea desafíos significativos en términos de continuidad administrativa, gobernabilidad y confianza pública. La alternancia como un pilar democrático. La alternancia en el poder fortalece la democracia al impedir la perpetuación de un solo grupo político. Sin embargo, el éxito de este cambio depende de las capacidades de las nuevas autoridades para gobernar de manera inclusiva y eficiente. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2018, México vivió un cambio histórico con la llegada de un partido diferente al poder, lo que marca un cambio significativo en la orientación política y en las políticas públicas del país. ¿Cuáles son los retos de la alternancia a nivel local? En el ámbito municipal y estatal, la alternancia puede generar tensiones entre los equipos salientes y entrantes, especialmente cuando no existen mecanismos claros para garantizar una transición ordenada. Esto afecta directamente la continuidad de proyectos y servicios públicos. Por ejemplo, en algunos municipios la falta de colaboración entre las administraciones salientes y las entrantes ha resultado en proyectos inconclusos o en la pérdida de recursos asignados para obras públicas. Hablemos de la participación ciudadana y vigilancia democrática. La alternancia también implica una mayor responsabilidad para la ciudadanía. Los ciudadanos no solo deben elegir, sino también vigilar y evaluar el desempeño de las nuevas autoridades. Por ejemplo, en varias ciudades, organizaciones de la sociedad civil han implementado observatorios ciudadanos para monitorear las promesas de campaña y su cumplimiento por parte de las nuevas administraciones. Llegamos a la siguiente sección, ciudadanía activa y su rol en la democracia. La democracia participativa no se limita a la emisión del voto, sino que exige un compromiso constante de los ciudadanos para construir una sociedad más equitativa y representativa. La ciudadanía activa es clave para fortalecer las instituciones democráticas y asegurar que las decisiones del gobierno reflejen las necesidades y aspiraciones del pueblo. La ciudadanía como pilar de la democracia. El concepto de ciudadanía implica derechos y responsabilidades. Más allá del voto, los ciudadanos tienen la capacidad de influir en las políticas públicas mediante la organización, el diálogo y la violencia de las acciones gubernamentales. Por ejemplo, en México, iniciativas como las consultas populares han permitido a la ciudadanía expresar sus opiniones sobre proyectos nacionales como el mencionadísimo hasta el cansancio del Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Herramientas para la participación ciudadana. Las herramientas como los referéndums, las consultas populares y las plataformas digitales facilitan una participación más activa y directa. Estas herramientas democratizan el acceso a la información y fomentan un diálogo constante entre el gobierno y la sociedad. Por ejemplo, plataformas como Decide México, que han abierto espacios para que los ciudadanos presenten propuestas y participen en el diseño de políticas públicas. ¿Cuáles son los retos para una ciudadanía activa? A pesar de los avances, la participación ciudadana enfrenta obstáculos como la apatía, la desinformación y la exclusión de ciertos sectores de la población. Es fundamental combatir estas barreras para construir una ciudadanía informada y empoderada. Por ejemplo, las comunidades rurales y los sectores vulnerables suelen ser excluidos de los procesos de consulta debido a barreras lingüísticas, tecnológicas o educativas. Entonces hablemos de cómo funciona la ciudadanía juvenil y su impacto en la democracia.
Los jóvenes desempeñan un papel crucial en la renovación democrática. Su capacidad para movilizarse, cuestionar el status quo y proponer nuevas ideas es una fuente invaluable de innovación política. Como ejemplo, los movimientos liderados por jóvenes, como los relacionados con el cambio climático o los derechos estudiantiles, han tenido un impacto significativo en la agenda política nacional e internacional. Comenzamos la sección 5, Relaciones de poder y democracia en el contexto electoral. Las relaciones de poder son fundamentales para comprender las dinámicas que influyen en los procesos electorales. Estas interacciones reflejan cómo los actores políticos, económicos y sociales buscan moldear el entorno democrático en beneficio de sus intereses, generando retos para la igualdad y representación efectiva. Hablemos del control económico, político en las elecciones. El poder económico juega un papel clave en los procesos electorales, ya que determina cómo los recursos se distribuyen entre los partidos y candidatos. Esto puede generar desigualdades en el acceso a la propaganda, la organización de campañas y el alcance mediático. Por ejemplo, en muchas elecciones, los partidos con mayor financiamiento tienen ventaja en términos de visibilidad y difusión de propuestas, lo que puede limitar la competencia equitativa. Hablemos de los sistemas políticos y la institucionalidad. Las instituciones políticas tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales. Esto incluye la regulación del financiamiento, la supervisión de los comicios y la resolución de disputas electorales. Por ejemplo, en México, el Instituto Nacional Electoral, por sus siglas INE, actúa como garante de la imparcialidad de las elecciones, estableciendo mecanismos para monitorear el gasto de los partidos y evitar así fraudes. Partidos políticos, grupos de interés y opinión pública. Los partidos políticos son actores clave en las elecciones, pero también lo son los grupos de interés y la opinión pública, que pueden influir en los resultados mediante cabildos, campañas mediáticas y activismo social. Como por ejemplo, en las elecciones recientes, el uso de redes sociales para movilizar a la ciudadanía y generar debates ha transformado la forma en la que se construye la opinión pública, permitiendo que los votantes participen activamente en la discusión política. Hablemos de los retos en las relaciones de poder electorales. El desequilibrio en las relaciones de poder puede comprometer la calidad de las elecciones y la percepción de legitimidad de los resultados. Por ejemplo, la concentración de recursos. La influencia económica de actores privados o grupos empresariales puede desviar la atención de las verdaderas necesidades sociales, así como la manipulación mediática, ya que el control de los medios de comunicación por parte de ciertos intereses limita el acceso a la información objetiva y equilibrada. Además, puede haber una exclusión de minorías, donde sectores marginados como comunidades indígenas o rurales enfrenten barreras para participar plenamente en el proceso electoral. Y llegamos a la sección número 6, la ciudadanía como motor de transformación democrática. La ciudadanía activa es el núcleo de una democracia sólida. La participación informada, organizada y constante de los ciudadanos no solo garantiza procesos electorales legítimos, sino que también impulsa transformaciones sociales significativas. Hablemos de la ciudadanía y la participación electoral. La ciudadanía no se limita a emitir un voto cada periodo electoral. Incluye el monitoreo activo de los procesos políticos y la exigencia de la rendición de cuentas a las autoridades electorales. Por ejemplo, la observación ciudadana en elecciones ha ayudado a identificar irregularidades y asegurar la transparencia en los comicios, fortaleciendo la confianza en las instituciones democráticas para tener unas elecciones más limpias. Hablemos de la educación cívica como herramienta de empoderamiento.
El conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos es esencial para promover una participación efectiva. La educación cívica fomenta el pensamiento crítico, capacitando a los ciudadanos para evaluar propuestas, identificar noticias falsas y tomar decisiones informadas. Por ejemplo, programas como el voto informado en México han facilitado el proceso de información clara y objetiva sobre las propuestas de los candidatos, permitiendo una elección más consciente. Hablemos de inclusión y diversidad en la participación ciudadana. Para que la democracia sea representativa, es crucial incluir a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que históricamente han sido marginados, como mujeres, jóvenes y comunidades indígenas. Un ejemplo sería las cuotas de género en candidaturas han incrementado significativamente la representación de mujeres en el Congreso, abriendo espacios para políticas que atiendan sus necesidades específicas. ¿Cuáles son los retos de la ciudadanía activa? A pesar de los avances, persisten desafíos que limitan la participación ciudadana efectiva. La apatía electoral, la desconfianza en las instituciones y la falta de resultados concretos desmotivan a muchos ciudadanos. Otro reto sería las barreras de acceso. La falta de información clara, así como obstáculos físicos o económicos, dificulta que ciertos sectores ejerzan plenamente sus derechos. Otro reto sería la manipulación mediática. El exceso de desinformación y propaganda polarizante puede distorsionar la percepción ciudadana y afectar su capacidad de decisión. Llegamos a la sección número 7, sistemas políticos y democracia participativa. Los sistemas políticos son el marco dentro del cual se organiza la vida democrática de un país. Estos sistemas permiten que los ciudadanos participen en las decisiones que afectan sus vidas, pero también enfrentan desafíos en su implementación y funcionamiento. Hablemos de las instituciones políticas como pilar de la democracia. Las instituciones políticas como los congresos y tribunales son esenciales para garantizar el equilibrio de poder y la representación de la sociedad. Su función principal es velar por el cumplimiento de las leyes y la transparencia en el gobierno. Por ejemplo, en México, el Instituto Nacional Electoral, el INE, regula los procesos electorales para garantizar que las elecciones sean libres y justas, actuando como un organismo autónomo frente a los intereses políticos. Hablemos de la democracia representativa en contra de la democracia participativa. Aunque la democracia representativa sigue siendo el modelo predominante, la participación directa de los ciudadanos se ha vuelto una demanda creciente en contextos donde la representación tradicional no satisface las expectativas sociales. La democracia representativa explica esto. Es donde los ciudadanos eligen representantes que legislan o toman decisiones en su nombre. Ahora, la democracia participativa son herramientas como referéndums, consultas populares y presupuestos participativos que permiten a los ciudadanos incidir directamente en las decisiones públicas. El ejemplo que tenemos aquí en nuestro país es en el 2018, donde la consulta popular sobre el nuevo aeropuerto internacional de México mostró cómo los ciudadanos pueden influir directamente en proyectos de impacto nacional. Ahora, ¿qué entendemos en la transparencia y la rendición de cuentas? La democracia participativa no puede funcionar sin mecanismos claros de rendición de cuentas. Los sistemas políticos deben garantizar que las decisiones tomadas sean explicadas y justificadas ante la ciudadanía. Por ejemplo, la plataforma de transparencia del gobierno mexicano permite a los ciudadanos acceder a información pública, aunque su uso efectivo aún enfrenta retos como la falta de difusión y conocimiento por parte de la población. ¿Cuáles son los retos de los sistemas políticos en los contextos democráticos? A pesar de su importancia, los sistemas políticos enfrentan desafíos que limitan su efectividad. Uno claro, la corrupción, ya que la falta de integridad en las instituciones
mina la confianza ciudadana y debilita el tejido social, así como el tejido democrático. Otro problema sería la polarización política, donde los conflictos entre partidos pueden bloquear decisiones importantes y fragmentar a la sociedad. El siguiente problema sería la desinformación. Las campañas de noticias falsas influyen negativamente en los procesos políticos, distorsionando la percepción ciudadana. Comenzamos con la sección 8, partidos políticos y opinión pública. Los partidos políticos y la opinión pública son pilares esenciales en las democracias modernas. Actúan como mediadores entre los ciudadanos y el Estado, canalizando demandas sociales y ofreciendo alternativas de gobierno. Sin embargo, también enfrentan retos significativos que afectan su legitimidad y efectividad. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos en la democracia? Los partidos políticos tienen la función de articular las demandas sociales y convertirlas en propuestas de política pública. También compiten por el poder mediante elecciones, lo que permite la alternancia en el gobierno. Un ejemplo, en México existen partidos como el PRI, PAN y Morena que han sido protagonistas de la vida política nacional, representando diversas ideologías y propuestas para abordar los problemas del país. ¿Cuáles son los retos de los partidos políticos? Aunque desempeñan un papel central, los partidos enfrentan desafíos que afectan su conexión con la ciudadanía. Por ejemplo, la desconfianza ciudadana, los cuales son escándalos de corrupción y promesas incumplidas que han debilitado la credibilidad de muchos partidos. Otro problema sería la falta de representatividad, ya que en ocasiones los partidos no logran reflejar las necesidades y preocupaciones de los sectores específicos, como los jóvenes o las minorías. Otro problema sería la polarización, donde la confrontación excesiva entre partidos puede dividir a la sociedad, dificultando el diálogo y el consenso. Ejemplo, las elecciones intermedias en México del 2021 reflejaron una creciente fragmentación política con la ciudadanía, demandando nuevas alternativas más allá de los partidos tradicionales. ¿Cuál es la influencia entonces de la opinión pública como una herramienta de transformación? La opinión pública influye directamente en la actuación de los partidos y las instituciones. En un contexto democrático, la sociedad tiene el poder de cuestionar y exigir mejores resultados de sus representantes. Por ejemplo, las redes sociales han amplificado la voz ciudadana, permitiendo la organización de movimientos como Yo Soy 132, que evidenció la capacidad de la opinión pública para incidir en el debate político. ¿Cuál es el papel de los medios y las redes sociales? Los medios tradicionales y las plataformas digitales son canales clave para informar y moldear la opinión pública. Sin embargo, también son espacios vulnerables a la manipulación y la desinformación. Un ejemplo sería, durante las campañas electorales, la difusión de noticias falsas puede influir en las decisiones de los votantes, generando un entorno de desinformación que afecta la transparencia de los procesos. Llegamos a la sección número 9, Relaciones internacionales y su impacto en la democracia. Las relaciones internacionales influyen directamente en la política interna de un país, afectando tanto los procesos electorales como el funcionamiento de la democracia. La globalización, los tratados internacionales y las dinámicas de poder global determinan las prioridades políticas y económicas, lo que puede fortalecer o debilitar los sistemas democráticos. ¿Cuál es la influencia de las relaciones internacionales en los procesos electorales? Los contextos internacionales, como acuerdos comerciales o crisis globales, suelen tener un impacto significativo en las elecciones de un país. Los ciudadanos consideran estas dinámicas al elegir representantes que prometen gestionar dichas influencias de manera efectiva.
Un ejemplo serían las elecciones del 2018 en México, donde el futuro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, fue un tema central en las propuestas de los candidatos, dado su impacto en la economía nacional. Hablemos de la globalización y presión sobre la democracia. La globalización ha permitido un mayor intercambio de ideas y recursos, pero también ha expuesto a las democracias a presiones externas que pueden influir en las decisiones internas. Otro problema sería la presión económica. Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, pueden condicionar políticas internas mediante préstamos o acuerdos financieros. ¿Cuál es la influencia cultural? La promoción de valores democráticos globales puede chocar con contextos locales, generando tensiones entre la soberanía nacional y las normas internacionales. Ahora, ¿cuál es el rol de los organismos internacionales en la democracia? Organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, o la Organización de Estados Americanos, la OEA, son fundamentales para supervisar elecciones y garantizar la transparencia en los procesos democráticos. Un ejemplo sería, la OEA ha participado como observador en elecciones de países latinoamericanos, incluyendo México, promoviendo buenas prácticas y denunciando irregularidades y detectando irregularidades cuando las detecta. Los desafíos en la relación entre democracia y relaciones internacionales y la intervención extranjera. La influencia de potencias globales puede socavar la independencia política de un país. También otro reto sería la desigualdad en los tratados. Los acuerdos internacionales como el TEMEC a veces favorecen a países más poderosos, limitando la capacidad de los más pequeños para proteger sus intereses nacionales. Además, otro reto sería la manipulación de información. Actores internacionales pueden interferir en procesos electorales mediante campañas de desinformación. Un ejemplo sería las acusaciones de injerencia extranjera en elecciones de países como Estados Unidos y México, que subrayan la importancia de proteger la soberanía democrática frente a influencias externas. Llegamos entonces a la conclusión. La democracia en un contexto global. El fortalecimiento de la democracia en México y otros países depende de la capacidad de gestionar las relaciones internacionales de manera equilibrada, defendiendo la soberanía nacional y promoviendo un desarrollo inclusivo. Esto requiere una ciudadanía informada y un Estado comprometido con la transparencia y la justicia en todos los niveles. Esta sección final subraya la importancia de abordar los desafíos globales desde una perspectiva local, asegurando que las decisiones internacionales beneficien a la población y respeten los principios democráticos.